Está entrando una luz maravillosa en la sala y dije, tengo que aprovechar, esto está doblado, y dije, tengo que aprovechar para grabar porque mi teléfono, con el que estoy grabando ahora, no con el que suelo grabar, si no tiene una buena iluminación, no se ve bien y aún así no tiene la calidad máxima que a mí me gustaría, pero bueno, hay que hacer grandes cosas con lo poco que se tiene o con lo que se tiene. Así que bienvenidos a este nuevo video en el canal. Mi nombre es Sadi y hoy vamos a hablar sobre un tren que estuvo en Instagram hace muchísimo tiempo. Cuando pensé grabar este video estaba reciente, pero ahora han pasado varios meses, que era lo de los 10 libros para conocerme. Y como estoy iniciando en el canal, creo que no hay mejor manera de que me conozcan que a través de la literatura, a través de lo que consumo, a través de lo que leo. Yo no leo cualquier cosa, pero sí me gusta leer todo tipo de géneros y me gusta darle oportunidad a todo tipo de historias porque considero que de cada libro se puede sacar una enseñanza, me guste mucho o no me guste. Así que bienvenidos y estos son los 10 libros para conocerme. Si hablamos de libros para conocerme, sin duda tendría que hablar de la autora Isabel Allende, porque desde el primer libro que leí de ella supe que iba a marcar mi vida completamente. Isabel Allende tiene una manera de escribir tan única, crea personajes tan redondos y me encanta la manera en que cada pequeño personaje que aparece en sus historias, además de ser relevante, te cuenta su historia propia y no parece ni redundante ni parece relleno. Tiene la habilidad de contar historias larguísimas, historias de vidas completas y sumergirte en ellas, tomarle tanto cariño a los personajes que prácticamente lo sientes como tu familia. Pero este libro para conocerme, cuenta más la historia de ella misma, de su vida propia, porque Paula, de Isabel Allende, cuenta la historia de cuando la hija de Isabel Allende, Paula, enfermó y ella estuvo un largo periodo de tiempo cuidándola en el hospital hasta el día de su muerte. Y además de abrirse el corazón en canal, abrirse el corazón a la mitad y depositarlo en un libro, contando cómo se sintió en esos meses tan duros de ver a su hija agonizante y enferma, también decide contarle a su hija la historia de su vida, para que cuando despierte no la olvide y tenga un lugar donde recordar todo su pasado, todo lo que fue, las raíces que la llevaron hasta ese momento, hasta el día donde está. Y entonces, además de conocer a Isabel Allende en la faceta de madre, a todo el dolor que tiene, todo lo que la aflige, todo lo que sufre, también conocemos su historia y hace que su historia sea tan mágica o más que los libros que cuenta. Yo nunca he llorado tanto con un libro como con este. Es muy doloroso y durante mucho tiempo pensé cómo Isabel Allende pudo sacar un hueco en el dolor para ponerse a escribir, y lo que hizo fue canalizar todo ese sufrimiento en estas páginas, unas páginas que cada palabra, cada letra está escrita desde el más profundo sentimiento, desde el corazón. No sé explicarte, creo que todo el mundo debería leérselo, seas madre o no lo seas, porque Isabel Allende hace algo que muy pocas personas saben hacer, que es canalizar el dolor, convertirlo en algo hermoso y regalárselo a los demás, para que se apoyen también en su propio dolor. Maravilloso. El siguiente libro, voy a decir que lo leí casi de casualidad, porque yo no vivía en mi casa en ese tiempo. Estaba, de nuevo, esto está virado. Candela con candelita. Estaba viviendo con mi abuela. Entonces yo lo que hacía era que los fines de semana que estaba aquí en mi casa, como aquí era donde tenía el librero, trataba de leerme un libro ese fin de semana, y si eso me lo llevaba para casa de mi abuela, pero en casa de mi abuela tenía otros libros, entonces era un libro que me gustaba leer aquí. Y este me lo leí en un fin de semana, de lo mucho que me gustó. No hice nada durante la semana, no podía parar y me enseñó el tipo de literatura que adoro leer, que es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Este libro es tan bueno. Yo recuerdo que luego lo di en la universidad y me encantó. Yo no me callaba porque es un libro que disfruté demasiado. No paré de hablar de él en todos los meses siguientes. A todo el mundo le contaba la historia. Quería que todo el mundo se lo leyera. Y a grandes rasgos, Como agua para chocolate, trata sobre una familia de tres hermanas donde la menor, Tita, está condenada a cuidar a su madre hasta el día de su muerte. No se puede casar, no puede tener hijos, no puede básicamente formar una familia, porque su tarea en este mundo es cuidar de una matriarca insoportable y que la maltrata bastante hasta el día en que ésta se muera. Está condenada a no vivir,
a no vivir libremente. ¿Qué pasa? Que Tita, por supuesto, mientras más a uno lo aprisionan, más quiere salir y más quiere liberarse, se enamora. Y cuando es enamorado, Pedro va a pedir la mano en el matrimonio, la madre le dice, bueno, con Tita no te puedes casar. Y le cuenta la decisión que tomó con Tita, pero te puedes casar con otra de mis hijas. Y Pedro, en lugar de coger a Tita y llevársela de ahí, decide casarse con una de sus hermanas para poder estar más cerca de ella. Divino. Y lo interesante de este libro, lo que lo vuelve tan maravilloso, es cómo utiliza el realismo mágico, ¿no? El medio por el cual el realismo mágico ocurre, que es a través de la comida. Porque Tita tiene la capacidad de mostrar sus emociones y sus sentimientos y transmitirlos a través de la comida. Si Tita está triste y alguien prueba algo hecho por ella cuando sufría de esa increíble tristeza, la otra persona también va a sufrirla. Y transmite todo lo que siente, sean emociones buenas o malas, negativas o positivas a los demás. Y cada capítulo empieza con una receta de cocina. Es como si empezara a contarte una receta y te contara su increíble historia. La historia de una mujer condenada a la soledad que lucha por su libertad hasta la última consecuencia. Para mí esto no es una historia de amor, como Agua para Chocolate es una historia de superación, es una historia sobre mujeres, sean buenas, sean malas, sean matriarcas horribles como la madre, o sean dulces, cariñosas y con tantas capas como Tita. Es una historia sobre la resiliencia femenina y también habla un poco sobre el contexto histórico-cultural en el que estaba México en esa época. A mí me encantó y lo recomiendo a todo el mundo, porque es un clásico que se lee rápido, es entretenido y es hermoso. Se acabó la lucecita bonita que entraba, ya se está nublando, pero bueno, vamos a seguir. El próximo libro llegó recientemente a mi vida y es Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Este libro me identifica mucho por la manera en la que se cuenta, porque lo hace con el ritmo frenético de una mente que no para nunca. La protagonista te va contando todas las etapas de su vida, desde su niñez hasta la adultez, y cómo tiene una niñez frágil, una niñez marcada por eso, por ver el mundo más allá, por creer que tú eres el centro del universo, que todo lo que está por encima de ti es súper grande, cómo coleccionas cada etapa como algo maravilloso. Cuando uno es niño creo que tiene esa capacidad de ver el mundo de una manera distinta, de una manera más hermosa, y piensas que eres la única persona en la tierra y que todo te pasa a ti y que todo gira a tu alrededor, pero sin ser egoísta, es lo típico de la infancia. Y Marta Jiménez Serrano recoge esta etapa de la infancia de una manera tan realista, tan verídica. Yo recuerdo mi infancia tan así, recuerdo mis pensamientos de esa manera, ese enredo mental, todas las cosas que pensaba en ese momento. También narra la parte de la adolescencia. Yo fui una adolescente muy pesada. A mí no había que me soportara adolescente y no me gusta leer libros de adolescentes porque me siento muy identificada y odio esa parte de mí. Y Marta Jiménez hizo que me reconciliara con la absurdez de la adolescencia, de esa etapa de cambios donde no tienes personalidad, se está empezando a formar y donde te equivocas todo el tiempo. Entonces me reconcilié con esa parte y me encontré con la persona que soy hoy, esa persona de los 20 que está estudiando, que no sabe qué va a ser del futuro y que tiene una nostalgia por el futuro que no se acaba. Yo creo que Marta escribió este libro para mí. O sea, yo soy Marta. Sentimos casi lo mismo, hemos pasado por casi lo mismo y lo cuenta de una manera tan especial y tan íntima que parece que estuvo en un rincón de tu vida todo el tiempo para ver en qué se parecían las vidas de todas nosotras y contarlo en un libro. Es maravilloso, es sencillo. Tal vez pueda abrumar a alguno por los constantes signos de puntuación, pero a mí me pareció maravillosa la elección de esa narración y la elección de la voz narrativa. Porque eso es una mente que no cesa, es una mente que no para de pensar. Y otra cosa que vuelve a apreciar el libro es que la historia se cuenta en segunda persona por la amiga invisible de la protagonista. Yo tuve muchos amigos invisibles. En este caso, Belaundia fue la amiga invisible. Y cuando eres niño es más nítido, pero mientras creces, ese amigo invisible se difumina y se convierte en esa vocecita interior que a veces niega cosas, que a veces te dice, tú no quieres hacer esto, aunque tú lo hagas, y que te conoce más que nadie. Esa voz interior que eres tú mismo, sabiendo lo que eres, lo que te mereces y lo que quieres. Les recomiendo mucho para nostálgicas como yo y para gente que vive la vida atesorando los momentos importantes y no se cansa de verlos porque vive de nostalgias. El siguiente libro no es la novela con mayor calidad literaria del mundo. Diría que en realidad no es ni mi libro favorito de la autora de esta obra, pero
Fue un libro que marcó un antes y un después en mi vida, porque luego de este libro fue que comencé a leer cosas diferentes. Yo venía de una racha muy larga de leer en Wattpad y de leer mucha novela erótica a los 15 años. Entonces este libro como que me abrió la puerta a que hay otro tipo de literatura, ¿sabes? Aquí hay libros que no tienen que tener específicamente relaciones sexuales, ni tienen que tener relaciones súper tóxicas, y hay libros que tienen una relación sencilla, delicada, y que se meten en tu pecho y que no salen de ti. Fue el primer libro que yo recuerdo que yo dije, quiero recomendárselo a todo el mundo. De ahí nació esta necesidad de hablar de libros, de recomendarlos, de que la gente leyera lo que yo estaba leyendo y hablarlo, de debatirlo. Y es Todo lo que nunca fuimos, de Alice Kellen. Yo no me lo leí por primera vez en papel, me lo leí por primera vez en digital, en un PDF que se veía fatal, pero recuerdo que me pasé toda la noche leyéndolo, fue en la cuarentena. Y me encantó tanto que un año después tuve la oportunidad de que un amigo de mi mamá me dijera, ¿qué quieres que te lleve a Cuba? Yo, Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen, y me trajo Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, porque esto es una biología. Y me lo he leído ya 3 veces, me lo leo cada vez que empieza el verano. Y aunque cada vez reconozco que conecto menos con la persona que se leyó este libro, siempre lo recuerdo con nostalgia y nunca puede no gustarme. Este libro trata sobre Lea, una chica que acaba de perder a sus padres en un accidente automovilístico y por supuesto está sumida en un dolor muy fuerte del que cree que nunca va a salir y que la lleva a cada parte que va. Lea tiene un hermano y ese hermano comienza a ser la cabeza de familia y debe ir a trabajar a Sydney, porque sí está ambientado en Australia. Debe ir a trabajar a Sydney, por supuesto, para tener un mejor trabajo y poder mantener a Lea. Y le pide a su mejor amigo, que se ha criado toda la vida con ellos, son vecinos, que la cuide en el tiempo que él va a estar en Sydney. Lo que no sabe el hermano es que Lea lleva toda la vida enamorada de Axel, el amigo en secreto, anhelando su presencia, anhelando estar con él, a pesar de que es 10 años menor que él y él nunca la ha visto como tal, siempre la ha visto como una niña, como una hermana. Pero esto comienza a cambiar cuando Axel se propone ayudar a Lea a salir de este valle, a que Lea recupere la capacidad de pintar, de soñar, de vivir y de experimentar lo maravilloso de la vida. Recuerdo que la ambientación de este libro me tenía loca porque frente a la playa andan con los pies descalzos en la arena, surfeando con el arte. Y fue el libro también que hizo que me enamorara de los Beatles. No sé si se ve ahí. Tengo un tatuaje del submarino amarillo porque en una parte de la novela, esto no es spoiler, es simplemente una frase de la novela, ella le dice, en lugar de te quiero, le dice todos vivimos en un submarino amarillo. Y mi hermano y yo, cada vez que nos vamos a decir te quiero, nos decimos todos vivimos en un submarino amarillo, para que veas lo importante y lo especial que ha sido este libro en mi vida. Ya me dieron ganas de volverme a leer. Yo leí muchísimos libros por la carrera, la mayoría no me los llegué a terminar, pero sí hubo uno que me terminé, que me encantó, un libro del que no podía despegar mi vista de él, y creo que es el libro que más me voy a llevar de la carrera, además del que estoy utilizando para la tesis, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta edición de arte y literatura, no, esto no es de arte y literatura, sí, de arte y literatura, tiene El Llano en Llamas, Los cuentos del Llano en Llamas, y tiene Pedro Páramo. Entonces yo pensaba que Pedro Páramo era todo esto, pero no, es solamente la mitad. Es una novela realmente corta, pero con un poder maravilloso. Pedro Páramo trata sobre un hombre que llega a un pueblo desolado porque quiere conocer a su padre, y cuando llega a este pueblo descubre que todos sus habitantes están muertos, solo que él no lo sabe. Y vas viendo y vas intercalando tus ideas entre que él también está muerto, cuál es la realidad, cuál es el mundo de los muertos, y toda esta atmósfera onírica que crea Juan Rulfo con este realismo mágico tan maravilloso y tan impresionante. La manera en la que escribe, la manera en la que narra, la atmósfera en la que te mueve. Comala es un pueblo que se te queda bajo los huesos. Sus muertos se te quedan en la mente todo el tiempo. Y la historia de antes de que todos murieran. Y cómo todo fue por el amor. Todo siempre es por el amor. Tengo un amigo que en primer año de la carrera él ya se había leído Pedro Páramo y tuvo una gran obsesión con Pedro Páramo, como la que yo tuve posteriormente. Y él, teníamos una tarea que era hacer relaciones intertextuales con los libros y otra cosa. Y él hizo una relación entre Pedro Páramo y Kimetsu no Yaiba. Aquello fue excelente. La manera en la que explicó cómo se relaciona un libro con la serie. Y entonces yo me quedé con esa obsesión que él tenía. Y cuando comencé a leerlo dije, voy a ver qué era lo que tanto le gustaba a él sobre este libro. Y no puedo concordar más
con todo lo que decía, con la pasión con la que lo describía. En aquel momento quizás él no tenía la capacidad interpretativa para todo lo que con la que luego analizamos esta obra en la escuela, y ojalá lo hubiera estado, porque se le puede sacar tantas cosas, tantas lecturas, tantas ideas, tiene tanta riqueza literaria. Es un libro maravilloso. En la universidad leímos otros que a lo mejor también podrían estar en esta lista, pero como no me los terminé, considero una falta de respeto ponerlos aquí. Pero bueno, si hago una versión de esta muchos años después, seguro esos estarán. Hay libros que cuando las personas me dicen, recomiéndame un libro, y no me dicen qué tipo de literatura les gusta, simplemente me dicen, recomiéndame un libro. Este es el primer libro que a mí se me viene a la cabeza, y es Las Gratitudes de Delfín de Vigan. Como un libro tan cortito, tan conciso, con una narración tan hermosa, pero tan directa a la vez, puede crear tantas emociones. Todavía me acuerdo de lo que sentí leyendo ese libro. Recuerdo que me lo leí en una tarde, pero me habría gustado leérmelo en una semana. Y tener pequeñas dosis de esta novela, habérmela leído en un año entero. Porque al leérmela en una tarde, luego tenía tanta nostalgia de este libro. Lo quería leer de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y aún me encuentro volviendo a ver las frases que marqué, porque es un libro maravilloso. Y es Las Gratitudes de Delfín de Vigan. En este libro nos vamos a encontrar con una mujer que toda la vida se dedicó al arte de las palabras, era periodista, y de repente un día, cuando ya es mayor, empieza a olvidarse de ellas. Se le olvida cómo se pronuncian, cómo se dicen. Y eso para una persona que se dedica a este mundo debe ser una de las cosas más dolorosas. Entonces ella no creó una familia, a ella la cuida su vecina, que ella también medio cuidó desde que era una niña, y la conocemos desde el punto de vista de esta niña y de su logopeda. Y creo que la mejor manera de conocer quizás a una persona que ya no se acuerda de sí misma es a través de los ojos de los demás y de la impresión que ella crea en ellos, y el cariño que le toman, y el cariño que tú como lector le tomas, y de la necesidad que tiene esta mujer de, antes de morir, hacer un último agradecimiento a unas personas que la ayudaron cuando era más pequeña. Y te habla sobre eso, sobre la importancia de agradecer a tiempo, sobre cómo la palabra gracias se dice tan a la ligera y carga tanta importancia, porque no agradecemos muchas cosas que en el fondo deberían agradecerse porque las damos por hecho. De aquí lo empezamos a ver. Este libro ha marcado también mucha relevancia en mi vida luego, porque no paro de pensar en mi abuela y en cómo mi abuela a veces se ve reflejada en esa mujer, y me hace sentir triste pero a la vez bien, porque es un libro tan bonito escrito, es un libro tan dulce, y es un libro que te da una perspectiva tan optimista de la vida. Es de estos libros que tú lees y vuelves a recuperar la fe en la humanidad. No conozco una sola persona que no haya leído este libro, que haya leído este libro y que no le haya gustado, porque verdaderamente es algo hermoso. Es un libro hermoso de la importancia de las palabras, del poder de las palabras y del poder de la palabra gracias, del poder de los agradecimientos. El siguiente libro no lo tengo en físico, pero lo presté, así que no lo voy a poder enseñar, y es Frankenstein de Mary Shelley. ¿Cómo explicar la experiencia lectora que tuve con este libro? ¿Sabes como cuando estás leyendo un libro y el mundo entero desaparece y solo eres tú sumergida en la historia? Y maravillándote por cada frase, por cada palabra, por cada metáfora, por cada imagen literaria. Esa fui yo leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Me parece la novela más fascinante que se haya escrito. Ya, lo dije y no me quedo con nada por dentro. Creo que se ha convertido en mi libro favorito del mundo. Porque Frankenstein no es una historia de terror, no es una historia de un hombre, de un loco, de un científico loco que crea un monstruo, lo lanza al mundo y ese mundo le da solo odio y desprecio. Y ese monstruo que nació siendo puro se convierte en el verdadero monstruo, que se convierte en alguien que asesina, que mata, que hace todo por dañar a su creador. Sí, esa es la trama en general. Pero Frankenstein es un libro tan filosófico, con una calidad literaria tan hermosa, con unas imágenes poéticas tan vívidas, con unos personajes tan bien creados, unos personajes que son la antítesis el uno del otro y aún así se mezclan y se unen y son la misma persona. Es el llanto de una mujer que perdió a sus seres queridos y lo representó en una obra magistral. Me encantó Frankenstein. Yo me lo leí justo antes de que saliera la película y me disculpan a los que les gustó, pero la película no llega a expresar la grandiosidad de la obra. Creo que es por la lectura que le da Guillermo del Toro, que no digo que es desacertada. Cada cual puede darle una lectura diferente a las cosas que lee.
Pero en lo general pienso que no darle al monstruo esa capacidad de deteriorarse, de cómo va siendo un ser puro, al que desprecia por su aspecto, hasta su propio padre, su propio creador lo desprecia por el aspecto que él mismo le dio, y cómo va deteriorándose, cómo va siendo una criatura que admira la humanidad, admira el mundo y todas las maravillas que este tiene para ofrecerse, y comienza a decepcionarse poco a poco por cómo los humanos utilizamos nuestra humanidad y nuestra existencia, y cómo lo van tratando, y cómo se quiere vengar, porque es una historia de venganza, la historia de venganza de un hijo contra un padre que no lo quiso. No sé, es un libro del que podía estar hablando horas y horas y horas y horas. Porque, en serio, es mi libro favorito. No quería decirlo porque el año pasado lo leí y yo dije, es muy pronto para decir que es mi libro favorito, pero yo nunca me había sentido así, leyendo un libro. Quizás con Paula, pero que va, que va. Lo que yo sentí leyendo Frankenstein y el bloqueo lector que me dejó después porque no encontraba nada que le llegara a todo lo que sentí es increíble. Lean Frankenstein. Léanlo. No me importa si al principio les aburre. Ustedes sigan porque se van a perder de la mejor obra escrita de todos los tiempos. Voy a añadir una novela gráfica. Llevo un tiempo en que leía bastantes novelas gráficas, pero últimamente ya no leo tantas. Y esta es una novela gráfica muy diferente al resto porque tiene un estilo de dibujo muy diferente y a la vez muy hermoso y muy particular. Y además la historia que cuenta es tan bella que yo me la habría leído si hubiese sido un libro normal y punto. Porque es una historia que se cuenta de atrás hacia adelante. La leemos desde el último capítulo hasta el primero. Y es Carta Blanca de Jordi Lafebre. La historia de dos personas, de un hombre y una mujer, que se enamoran y nunca pueden estar juntos. Nunca pueden estar por las circunstancias de la vida, pero aún así buscan pequeños momentos para alimentar ese lazo que no pueden romper con nada, que no se rompe ni con la distancia, ni con el tiempo, ni con los silencios, ni con los vacíos, ni con todo el tiempo que pasan sin comunicarse. Un amor que es desde, bueno, tú lo ves desde que son viejitos hasta el momento en el que se conocen y te das cuenta de que es una vida entera marcada por un amor imposible que busca todo el tiempo ser posible. Es un libro igual de estos de los que te vuelven la fe en la humanidad y te hacen creer que el amor existe. Y que te hacen creer que hay personas que aún tratan de volcar en la literatura un amor tan puro, tan hermoso y tan visceral como ese. Llegando al final, les quiero recomendar esta novela porque, y creo que es una novela para conocerme porque es mi tipo de novela. Si una novela está escrita de esa manera, trata esas temáticas, tiene personajes tan realistas, narrada en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, y hace la maravilla de recorrer la experiencia de ser mujer casi que en su totalidad, entonces ese libro me va a gustar. Y es Punto de Cruz de Yasmina Barrera. Además, Punto de Cruz tiene la característica de que no cuenta simplemente una historia lineal, sino que te va mezclando la historia con detalles o curiosidades sobre el punto de cruz, sobre el bordado. Entonces, además de aprender leyendo ese libro, me maravillaba con la historia que te estaba contando. Una historia tan realista como la vida misma de tres amigas diferentes entre sí, que la vida va marcando su amistad y va marcando sus experiencias. Y de cómo la amistad no siempre tiene que ser perfecta. Y de cómo a veces buscamos en los amigos a una persona igual a nosotros cuando lo que debemos hacer es dejar que nuestra fragilidad repose en alguien que sepa cuidarla. Y esto es lo que pasa en este grupo de amigas. Un grupo de amigas que se va formando poco a poco y en el que llegamos a conocerlas tanto a las tres. Llegamos a cogerle tanto cariño a las tres. Ahora sí, el cielo se nubló del todo, así que voy a hablarles del último libro, que es el libro de mi universidad, porque es mi tema de tesis, que es la promoción de lectura de Las Crónicas de Eduardo Galeano, y el libro es Espejos. En Espejos, una historia casi universal. Aquí él cuenta en pequeñas crónicas, salvo uno o dos de gente que me parece innecesaria que esté aquí. Pequeñas crónicas, salvo uno o dos de gente que me parece innecesaria que esté aquí. Fidel. Él cuenta sucesos históricos y literatura y personajes históricos de una manera tan breve, tan sencilla y a la vez que recoge todo con tanta importancia. ¿Cómo puede contar algo tan grande en tan pocas líneas? Vi que en un video de Instagram que él le había dicho a un entrevistador que él escribía con una mano en la lupa y la otra en el microscopio. Y me pareció la manera más hermosa de resumir cómo es la escritura de Eduardo Galeano y cómo son sus crónicas. Cómo logra en detalles pequeños, en pequeñas líneas, porque las crónicas son bastante breves, recoger la importancia de todo lo que está hablando.
recoge tanto obras literarias como personajes históricos súper relevantes, como momentos históricos, y reivindica todas las figuras que deben ser reivindicadas. Todas estas personas que a lo largo de su vida, por su color de piel, por su sexo, por su religión, han sido menospreciadas y han sido abusadas en la historia de la humanidad. Y les da una voz. Y les da voces a personas que no pudieron alzarla. Y esto me parece maravilloso de Eduardo Galeano. Podemos discrepar en algunas ideologías, pero siempre volveré a espejos para recordarme una historia universal, para recordarme la historia de la humanidad y cómo ha estado marcada por las injusticias. Esto ha sido todo. Hubiese querido que la luz hubiera seguido hasta el final del video, ya no tendrá una muy buena calidad la imagen, pero me gustó grabar este video y me sentí muy fluida a pesar de que fue muy improvisado y no tener casi guión. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!